Con nuestro programa de esta noche. A continuación escucharemos el posicionamiento de Raúl Bautista. Raúl Bautista es un luchador social ligado a los movimientos sociales urbanos desde hace más de 40 años. Es fundador de la Asamblea de Barrios de la Ciudad de México y ha sido asesor en la Cámara de Diputados y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue servidor público en el gobierno del Distrito Federal, en el Instituto de Vivienda y en la Secretaría de Desarrollo Social. Asimismo, fue diputado constituyente de la Ciudad de México y promotor del derecho a la ciudad en la constitución de esta entidad. Actualmente es jefe de departamento de comités de acción ciudadana en el Ayuntamiento de Tepic, Nayarit. Adelante, Raúl, te escuchamos. Pues muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Es un gusto verlos y agradecer la invitación a este foro, a esta reflexión de una lucha que una vez mi padre me dijo, cuando yo me afilié al Partido Comunista, ya cuando tenía como 16 años, me dice, están bien tus ideas, pero eso no lo van a ver ni tus nietos. Y bueno, el sueño del derecho a la ciudad ya lo estoy viendo. Ojalá que mis nietos vean otra ciudad. Y qué bueno que se equivocó mi padre en esas cosas. Y en este asunto, yo digo en buena hora la iniciativa que presenta Martí para la adición en el artículo 4 constitucional para anexar el derecho a la ciudad. Porque esta, sin duda, va a ser un derecho, va a ser un instrumento, va a ser una herramienta en este pleito cotidiano del cual ya hablaba Jaime Reyo, que las comunidades se están enfrentando todos los días con el cártel inmobiliario, con los especuladores urbanos, con el gran capital que ha hecho estos modelos de ciudad en crisis, en desastre, y que ya es importante también que continuemos con las tareas desde las luchas sociales, desde las luchas comunitarias, en rescate de la ciudad que queremos construir. En esta ciudad que la queremos para la vida, para el bienestar, para la corresponsabilidad, para que vayamos construyendo también el derecho a la felicidad desde tu barrio, tu cuadra, tu colonia, tu ciudad, y que podamos construir comunidad y no caer en este esquema individualista que el neoliberalismo nos ha estado recetando durante más de 30 años en el sálvese quien pueda, y que en esta cuestión de pandemia creo que lo estamos sufriendo de una manera muy cruel, muy cruenta. Creo que sí, en las comunidades donde hay más idea de comunidad, en donde hay más idea de compañerismo, de hermandad, los daños que la pandemia está causando pues son menores a los daños en las grandes urbes, en donde toda esta descomposición del tejido social ha tenido todas estas consecuencias. Pero bueno, la tarea de poder incorporar a la Constitución el derecho a la ciudad, y yo quiero plantear que ojalá que el Senado y la Cámara de Diputados aprueben la propuesta de Martí en los términos en los que está propuesta, porque luego ya ves que por protagonismo meten cosas para hacer la definición constitucional confusa y desviarla, y luego, bueno, en las legislaturas anteriores, cuando aterrizaban las leyes reglamentarias, ahí destruían todo el espíritu que el concepto constitucional había establecido. El derecho a la vivienda, por ejemplo, que ha costado muchísimos años hacer entender el concepto de la vivienda adecuada, y que cuando la llevas a los gobiernos locales para que se comprenda la responsabilidad con la vivienda adecuada, pues de repente resulta que eso no es importante y se continúa produciendo la vivienda que han venido haciendo durante muchos años. ¿Cuál fue la preocupación cuando la Constitución de la Ciudad de México? Que todo lo que se viniera a aprobar no quedara como letra muerta,
como buenas intenciones nada más, sino que pudiéramos generar a partir de las leyes reglamentarias los instrumentos, las herramientas capaces de poder hacer valer estos derechos y que pudiéramos sumar estos instrumentos a las luchas sociales para que esto nos sirviera en el ejercicio desde la construcción de ciudadanía hasta poder establecer programas sociales que estuvieran recuperando el carácter de lo comunitario y el empoderamiento de lo social sobre el territorio en las decisiones que se pudieran ir tomando en los planes urbanos, en los planes de desarrollo inmobiliario, en los planes sobre el espacio público, etcétera, etcétera. Y que estos rescates no fueran únicamente en darle mantenimiento a X territorio, sino en generar una situación de favorecer el que la comunidad se apropie de estos espacios. Y ahí la acción de gobierno juega un papel muy importante. Por eso, en la Constitución de la ciudad se plantea la creación de un instituto de planeación democrática y prospectiva, con la idea de que esta institución pueda ser rector con una autonomía técnica y una autonomía de gestión en el diseño, ejecución, evaluación, desarrollo, corresponsabilidad de los planes urbanos que se vayan a desarrollar, y en donde el ingrediente de lo social pues es algo indispensable, es algo obligatorio, que las decisiones no se vayan a tomar en la oficina de un banco, de una institución financiera, del cártel inmobiliario o de los funcionarios de gobierno, quienes en cómodas oficinas van y diseñan planes y programas que no traen una inclusión social, y entonces muchas de las veces se hacen pensando en favorecer o en el beneficio de la población, pero si no recogen la opinión y la experiencia de la población, entonces son buenas intenciones y esos planes muchas veces no dan los resultados que se proponen. Por eso estos planes de desarrollo, de ordenamiento, con esta supuesta integración de los sectores sociales, siempre también resulta una experiencia y una trampa. Yo les cuento, hace pocos días acá en Tepic se crea el Consejo de la Subcuenca del río Mololoa, que es un cuerpo de agua de un río vivo que cruza la ciudad. Y las normas para establecer este Consejo de la Subcuenca dice que al menos el 50% de los integrantes de este consejo tiene que ser población civil, o sea, no gobierno. Pero luego las maniobras que hacen es que el representante de los productores agrícolas, pues es el funcionario de la SEDAR, de la Secretaría de Desarrollo Rural, que quién sabe cómo le hace para representar a los productores agrícolas, y entonces van disfrazando la participación ciudadana con los mismos integrantes de las esferas de gobierno, para al final el gobierno vaya a tener una mayoría en estos consejos, en estos comités, en estas coordinaciones, y suplantar la participación de los ciudadanos en estas cosas. Y cuando hay reclamos sobre esa integración, luego escogen a los organismos privados, a los hoteleros, restauranteros, comerciantes, etcétera, para poderlos incorporar a nombre de la sociedad civil o de la participación ciudadana. Por eso, la idea de ir generando estos instrumentos, estos programas, como el presupuesto participativo, el mejoramiento barrial, la producción social de la vivienda, la construcción de ciudadanía, el empoderamiento y mayores atribuciones a los comités vecinales o ciudadanos, los presupuestos participativos, etcétera, etcétera, pues son ir generando estos instrumentos que fortalezcan la construcción de ciudadanía, pero en un escenario en donde esta disputa por el territorio, por los programas, por los presupuestos, por el destino de la ciudad, pues realmente tengan la inclusión social, y esto con una clara vocación
no del negocio, no de la ganancia, sino del bienestar y de la acción comunitaria con todos estos espacios que se van ganando. Por eso este derecho, como el derecho a la ciudad, como los otros muchos derechos sociales que hay, se gana. Es un derecho que se ejerce desde abajo. Dice Jaime García, el proceso de la cuarta transformación. Yo creo que la cuarta transformación viene de abajo, viene de la gente, viene de ese protagonismo comunitario de ir cambiando las cosas, porque de repente el sujeto histórico de la cuarta transformación es el gobierno y es el presidente. Yo digo, ellos tienen esa responsabilidad de hacer su chamba, pero que eso no es una transformación, eso son las buenas acciones de gobierno. Una transformación social es una transformación que tiene a la gente como protagonista de esos cambios. Por eso estos programas sociales se creaban para que la gente los hiciera suyo, los apropiara si eran buenos programas y los defendiera. Y si el programa de mejoramiento barrial se perdió, se desorientó, se echó a perder, entonces al final pues no era el buen programa que nosotros creímos haber construido, porque al final la respuesta de la gente no estuvo a la altura de las acciones del actual gobierno de la ciudad. Este reto del derecho a la ciudad en la Constitución va a significar sin duda a las organizaciones sociales, a los movimientos sociales urbanos, un reto por venir y que al final tendremos que evaluarlo tarde que temprano, porque también ha habido muchas acciones, muchos programas, la Agenda 2030, entre otras cosas, a las que había que preguntarnos como movimiento social, ¿nos quedó grande el saco? ¿No tuvimos la capacidad o la inteligencia de ponernos a la altura de esos programas, de defenderlos, de difundirlos, de aclararlos y de hacer que enraizaran en la población para que al momento de que alguien quisiera desvirtuarlos, tuviéramos la suficiente fuerza e inteligencia para poderlos defender? Hoy, sin duda, que el derecho a la ciudad será un nuevo instrumento, una nueva herramienta, pero también, ya lo decía Jaime Rey hace rato, es un derecho de carácter nacional y los movimientos urbanos no son solo la Ciudad de México, pero acá en Tepic apenas estamos empezando por describir qué es la ciudad, o sea, estamos en pañales en esas cosas. Y no me imagino otras muchas ciudades pequeñas o grandes en donde la idea del derecho a la ciudad ni siquiera existe, ni se ha mencionado, ni hay una reflexión al respecto. Por eso necesitamos difundirlo, la ley reglamentaria, los programas federales que hoy se están aplicando, que incorporen a la gente, porque si bien la SEDATU tiene uno de mejoramiento urbano, en el tiempo que yo estuve en esa secretaría, hay una excepción muy grande, que es la gente no está participando en esos programas. Quizás sea por la pandemia. Lo que yo no quiero pensar es que sea por una disposición de quienes dirigen y llevan adelante este programa. Pero cuando yo preguntaba al secretario, oye, ¿por qué en las fotos usted aparece solo y no aparece la comunidad acompañando a todos esos proyectos que se están haciendo? No hubo respuesta. Yo creo que es un buen incentivo para los movimientos y las luchas sociales, y ojalá que esta iniciativa del senador Batres sea aprobada tal como está propuesta y que tengamos este hermoso reto por delante. Él va a ser el rescate de las ciudades de todo el país en favor de la gente, de su población. Ese es el sueño que mi padre decía que ni mis nietos iban a ver y que ya lo estamos viendo entre todos. Un saludo a todos y un abrazo desde acá. Muchas gracias por tu participación, Raúl. Continuamos con el programa de esta noche. A continuación, vamos a escuchar las palabras, las reflexiones de Federico Taboada. Federico Taboada es arquitecto y urbanista mexicano. Su trabajo se ha especializado en el diseño, planeación y ejecución de proyectos y políticas públicas en las áreas de vivienda, desarrollo urbano, espacio público y movilidad.
Ha colaborado con gobiernos municipales, estatales y con distintas dependencias del gobierno federal, siempre con el objetivo de transformar las ciudades en espacios más equitativos y sustentables. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, Federico. Muchas gracias, muy buenas noches a todas y a todos. Ahí me toca cerrar, creo, así que me voy a vengar con el tiempo. No, es broma, es broma, es broma. Es un placer haberles escuchado a todas y todos, gente con la que coincido desde hace mucho tiempo. Y bueno, es muy grato volver a verles. Yo quisiera abordar este tema desde una perspectiva un poco distinta. Creo que ya se comentó varias veces algunas un poco el historial, el antecedente del derecho a la ciudad. Pero yo quisiera relacionarlo mucho al proceso que estamos viendo ahorita de transformación en México, porque me parece que si no lo hacemos estamos hablando en abstracto. La frase tan poderosa de por el bien de todos, primero los pobres, la frase que guía las acciones de la Cuarta Transformación, tiende a tener una connotación en el imaginario colectivo únicamente económica o de ingreso. Por el bien de todas las personas más, por el bien de todos, primero las personas más pobres deben ganar más dinero. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero no es lo único, ya que la pobreza tiene distintas variables muy diversas y se expresan en la vida cotidiana de las personas más pobres. Las personas más pobres son las que hacen los trayectos más largos y más tardados todos los días. Las personas más pobres tienen la peor calidad y el acceso al agua, eso es si lo tienen. Las personas más pobres gastan más en proporción a su ingreso en el transporte público. En promedio, el 35% de su ingreso mensual se les va en transporte público, es una locura. Y las personas más pobres, por mencionar algunas, tienen el menor acceso al espacio público y la peor calidad en los equipamientos públicos también. Ahorita se hablaba de las centralidades también, eso se expresa mucho más fuerte en la ciudad. Ahorita yo me voy a permitir mostrar algunos gráficos muy brevemente porque nosotros que somos arquitectos, urbanistas, sociólogos, filósofos, somos muy gráficos, entonces creo que eso nos va a ayudar mucho. Antes de pasar a una conclusión muy breve, ahora claro, esto no pasó porque la Virgen quiso, sino pasó, ya se ha comentado aquí, porque realmente hubo una expresión neoliberal del urbanismo, así como hay ciencia neoliberal, hay gente que lo sigue negando, hubo urbanismo neoliberal también. Pero, ¿por qué es esto? Porque en el territorio se expresa nuestro pacto económico, social y político. No hay otra cosa. En las ciudades donde se expresa ese pacto. Y nuestro pacto fue uno neoliberal durante casi 40 años. Entonces no debe ser sorpresa ni llamarnos a mucha más reflexión, porque fue así. Y eso fue lo que empezó a causar algunas de estas cosas. Me voy a permitir nombrar algunas de las consecuencias que tuvo el urbanismo neoliberal en nuestra ciudad, sobre todo. Tenemos una tasa de expulsión de 100,000 habitantes anualmente por no poder pagar su vivienda. Literalmente tenemos bancos con viviendas y viviendas sin personas. El espacio público prácticamente se empezó a privatizar, acuérdense de la Mexicana, ese es un ejemplo de muchos. La movilidad empezó a percibirse como una mercancía en lugar de un derecho. Acuérdense de Manuel Camacho Solís y la Ruta 100. Ya no voy a decir más porque luego me puedo meter en algún problema. Pero fíjense nada más cómo la inequidad se empezó a apoderar de nuestro territorio. El 80% del espacio público de la calle, porque eso lo hemos olvidado, pero la calle es un espacio público. El 80% del espacio público de la calle está destinado a arroyo vial, el 12% a la movilidad peatonal, el 0.3% a movilidad ciclista
y un 1.5% a carriles exclusivos para transporte público. Sabiendo que la proporción es inversamente proporcional. El 80% de la gente se mueve en transporte público y el 20% se mueve en transporte privado. Pasando a otro rubro. En la Ciudad de México, una persona que vive en uno de los barrios más ricos tiene 113 veces más acceso a camas en hospitales públicos en un viaje de 30 minutos que una persona que vive en las zonas más pobres de la ciudad. O sea, eso sí ya es el acabose. En la Ciudad de México, una persona que vive en uno de los barrios más ricos tiene 54 veces más acceso a universidades públicas en un viaje de 30 minutos en transporte público. Y 22 veces más acceso a espacios culturales públicos también en un viaje, pero de 20 minutos en transporte público. Ahorita voy a mencionar por qué hablo de esto, porque creo que son algunas de las expresiones más fuertes de lo que fue el urbanismo neoliberal y todo lo que trajo en nuestras ciudades. Si bien la Ciudad de México es una excepción a nivel nacional, pues creo que nos debe servir mucho para lo que decía Raúl, el arquitecto Enrique Ortiz, también Patricia Ramírez, en que tenemos que empezar a ver si el derecho a la ciudad lo queremos llevar a todas las ciudades a nivel nacional, pues tenemos que también empezar a ver cuáles han sido las experiencias de éxito y cuáles no. Ahora, me gustaría comentar que hay un actor del cual no hemos hablado y me gustaría también contrastarlo con lo que comenta Raúl Bautista. Raúl tiene toda la razón en que el personaje estelar o el principal ente transformador tiene que ser la sociedad. Pero me parece que algo que no es excluyente de eso es que primero tenemos que fortalecer el Estado. En 35 años destruyeron el Estado. Yo me acuerdo muy bien de una cifra del Calderonato, que después se exacerbó hasta en el peñismo, pero bueno, la cifra del territorio concesionado a las mineras ya es bastante conocido, pero más o menos había 26 personas para poder controlar creo que eran 16,000 concesiones mineras en todo el país. Ese es el tamaño del Estado que heredamos. Hace unas semanas hubo una discusión para la ley de la industria eléctrica. Yo estaba en comunicación en tiempo real con Martí, porque a mí me parecía muy, muy curioso el debate que se estaba dando. Claro, los medios de comunicación jugaron un papel deleznable desde mi perspectiva para variar. Parece que en los medios de comunicación el debate era energías renovables sí o energías renovables no. Y ese era un falso debate. El debate de la ley de la industria eléctrica era Estado o poder económico privado como rector de un sector, pero más que básico en la economía. Ese era el debate. Y ese es el debate también en la ciudad, me parece. Tenemos que empezar a fortalecer el Estado. Ahorita comentaba el arquitecto Enrique Ortiz que en el debate de la Constitución de la Ciudad de México, pues fracasó la iniciativa de incluir un instrumento fiscal que era la captura de plusvalías, que literalmente lo que hace es cobrar un poco más en un impuesto a ciertas propiedades que han ganado valor a partir de la construcción de una línea de transporte público, del mejoramiento de la infraestructura de agua, etcétera. Bueno, todo eso pasó desde mi perspectiva porque el Estado estaba muy debilitado. Y me parece que esa tiene que ser una de las tareas principales para poder garantizar el derecho a la ciudad.
A mí me encantaría que la iniciativa pase tal cual se está proponiendo, pero si no fortalecemos el Estado y, como dice Raúl Bautista, a la sociedad, pues el derecho a la ciudad se va a quedar, pues, una vez más en papel. Digo, Enrique esto se lo sabe de memoria. Yo, pues, ¿qué les puedo decir después de lo que él ha dicho, no? Ahora, ¿cómo fortalecemos el Estado? Creo que esa es una muy buena pregunta. No solamente tiene que ser con funcionarios públicos ejemplares, que tiene que ser parte básica, también con que la perspectiva de la ciudad sea una perspectiva de que la ciudad es un lugar de encuentro, de cohesión social, de comunidad, y no una mercancía como nos lo han hecho creer, casi casi meritocrático, el darwinismo económico implementado en la ciudad es un caso tremendo. A mí me da mucha curiosidad porque en México muchas veces somos más papistas que el Papa. En Austria, la escuela austriaca de economía fue la que llevó a cabo todo esto. Y en Austria la política urbana pero si trajéramos uno de esos elementos acá, nos tacharían de promover el modelo de Corea del Norte, castrochavista y demás cosas. En Austria, por ejemplo, en Viena, el contrato en arrendamiento, el aval es el Estado. No necesita usted buscar un aval con todas las características que le pide su arrendador. No lo pueden correr cada que quieren, no le pueden aumentar la renta cada que quieren. Si su arrendador lo quiere correr de su propiedad porque la hija se casó, el arrendador se puede ir a la cárcel 30 años. Tenemos que meternos también en ese debate después en la ley de vivienda, porque los códigos civiles permiten un abuso entre el arrendador, desde el arrendador al arrendatario tremendo. Se ha promovido durante muchos años en México la vivienda en propiedad, pero la vivienda en propiedad prácticamente su mercado se acabó. La mayor parte de la población no puede acceder a un crédito porque no son sujetos de crédito. Entonces tenemos que pasar a otros esquemas que garanticen el derecho humano a la vivienda adecuada. Pero el derecho humano a la vivienda adecuada en ningún lugar dice que debe ser en propiedad. Pero entonces debemos garantizar en los códigos civiles cómo podemos garantizar esa equidad para que no haya abusos, porque estamos expulsando gente de nuestros territorios como si no hubiera mañana. Termino muy rápidamente para acotarme a los tiempos. Voy a presentar unas láminas muy brevemente que muestran pues muy gráficamente cómo está distribuida la ciudad, los derechos, el acceso y la cobertura de la infraestructura. Y creo que tenemos que empezar a poner mucha atención en ello porque no es casualidad que en la centralidad de la ciudad, donde la gente de mayor poder adquisitivo vive, en la Miguel Hidalgo, en la Cuauhtémoc, en la Benito Juárez, en una parte de Coyoacán, tienen mucho más acceso a servicios, a equipamientos, y esto está mermando la calidad de vida de mucha gente. Comparto. Uy, creo que no voy a poder compartir. Bueno, en fin. Creo que esa es mi aportación y mi reflexión es esa. Ya puedo compartir. Muchas gracias, Rodrigo. No sé si se ve ahí una pantalla con un mapa. Sí, se está viendo el mapa de la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, este mapa, voy a mostrar 3 ejemplos muy claros. Este mapa lo que hace es demostrar el acceso al espacio público que tiene la ciudad.
Conforme más rojo es, la distancia es mucho mayor, y conforme más azul es, la distancia es mucho menor. Y aquí podemos ver que prácticamente las periferias y las alcaldías con mayor rezago tienen la menor cobertura del espacio público. Esto si lo vemos en una tabla, y podemos ver a partir de aquí de Azcapotzalco hacia abajo, vemos que Milpalta, Iztapalapa, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac, casi el 72% de sus barrios no tiene acceso al espacio público. Estos son datos de 2020, de datos abiertos de la Ciudad de México. Ahora, el equipamiento cultural. El equipamiento cultural está tan concentrado en ciertas alcaldías, que eso hace que las alcaldías periféricas tengan que prácticamente hacer un viaje de 1 hora y media para consumir cultura. Esa es otra manera de generar inequidad. En este mapa podemos ver esta T muy famosa, que es el cruce más o menos entre Reforma, Juárez e Insurgentes, que es donde se concentra la oferta laboral. Y estos puntos negros, triángulos, es donde se ha construido la vivienda de interés social de 2000 a 2010. Y esto tiene que ver con que la política de suelo y de vivienda en la Ciudad de México, pues ha generado inequidad y prácticamente se ha destinado a la especulación. Digo, los resultados están a la vista, yo no tengo por qué decirlo de otra manera. En esta lámina lo que podemos ver es la cobertura de la oferta del espacio público. Conforme más en la centralidad se vive, más oferta de transporte público se tiene. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si vivo entre la Condesa, la Roma y Polanco, tengo más variedad, más oferta de medios de transporte público para moverme que si vivo en Tláhuac o en Tlalpan. Esa es otra manera de generar inequidad. Y la inequidad también en la perspectiva de género, porque los viajes con motivo de cuidado son casi el 20% de los viajes que hacen las mujeres. Vean la comparación con hombres. Ahora, estas son las últimas 2 diapositivas que presento. Hace unos días, la semana pasada, se amagó con cerrar algunas arterias de la Ciudad de México por parte del FAT, del Frente Amplio de Transportistas, y sembraron esta nota que yo la utilizo literalmente en su contra. Tarifa del transporte público concesionado en la Ciudad de México es 46% menor al resto del país y 60% respecto al Estado de México. Es muy curioso que digan eso, porque el mismo microbús que está en la Ciudad de México es el mismo que está en el Estado de México, pero en el Estado de México cuesta 4 veces más y no es 4 veces mejor. Entonces, todos estos son ejemplos de por qué tenemos que fortalecer al Estado y a la sociedad para poder garantizar el derecho a la ciudad. Si existen poderes fácticos como los transportistas, como las desarrolladoras inmobiliarias, como las mineras, como como el poder financiero, si no existe el Estado fuerte para poder llevar a cabo esa disputa, me temo mucho que el derecho a la ciudad pues quedará en papel solamente. Una última diapositiva. Creo que este es un ejemplo muy claro de por qué también nuestros estados están tan débiles. Y es porque nuestra recaudación prácticamente es nula. El cobro que hacemos de predial, sobre todo a las propiedades más caras, pues es prácticamente cero. Vean Campeche, con la excepción de la Ciudad de México y Querétaro y Quintana Roo, pues todos andan en el 0.26% cuando el promedio de América Latina es prácticamente 10 veces más. Eso ha permitido que los gobiernos en algunos lugares de América Latina, sobre todo Colombia y Brasil, puedan desarrollar la infraestructura tan necesaria que necesitan las ciudades para garantizar derechos. Porque voy a abonar algo a lo que dijo el arquitecto Enrique Ortiz.
Los derechos son universales, son interdependientes y yo pondría otra variable ahí, es que todos tienen una variable territorial. El derecho a la salud no es nada si no hay clínicas para atenderte. Ya sé que está la perspectiva preventiva, pero incluso esa perspectiva también es territorial. Y disculpen lo mundano de mi lenguaje en esta diapositiva, pero lo único que ha hecho la perspectiva del mercado con un Estado tan débil y una sociedad tan débil es que el poder de la mano invisible, de la mano del capital y de los gobiernos neoliberales, pues dejen a la gente en la calle y a los gobiernos con viviendas que rematar entre la misma oligarquía del país, sumado a las frases que ya se dijeron de David Harvey, de Borja y de Jordi Borja, pues yo añadiría una más de David Harvey, que es la acumulación por disposición, ese concepto que es el prácticamente enriquecerse a partir de arrancarle derechos y su propiedad a la gente más pobre. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu ponencia, Federico. Y bueno, seguimos con el programa de esta noche. Ahora toca la oportunidad de escuchar el mensaje que nos hizo el favor de llegar, de hacernos llegar el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Creo que no es necesario presentarlo, es una leyenda de la vida pública del país, es un hombre que ha marcado en muchas ocasiones y en muchas coyunturas el discurso, la vida pública. Entonces, quiero pedirle, por favor, al equipo de producción, tanto del Senado de la República como del canal de Congreso, que nos hagan el favor de proyectar el mensaje del licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Felicito a mi amigo, compadre y camarada Martí Batres por la iniciativa que ha tomado en favor de los derechos a la ciudad. Este es un tema fundamental y de vanguardia en la legislación mexicana. Proviene de un libro de los años 50 del profesor Henri Lefebvre, francés, a quien tuve el honor de conocer en mi juventud, que escribió el libro El derecho a la ciudad. ¿De qué se trata? De la reivindicación de los derechos ciudadanos en profundidad. El principio básico es que la ciudad pertenece a sus habitantes. Este concepto revolucionario lo estudiamos y lo aplicamos no en su totalidad, pero sí en sus principios en la Constitución de la Ciudad de México. Bien, pues bueno, esto que escuchamos fue el mensaje del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Ahí está, al parecer es una parte solo del mensaje, ya tenemos. Adelante. Estudiamos y lo aplicamos no en su totalidad, pero sí en sus principios en la Constitución de la Ciudad de México. ¿Cuál es la consecuencia práctica si se respeta este derecho a la ciudad en favor de los que la componen? La filosofía es igualitaria, participativa, incluyente, sustentable y democrática en una ciudad. Las ciudades ya en el mundo, porque además habla de pueblos que tengan carácter urbano, esa es una definición muy importante.
Ya en el mundo el 80% de aproximadamente de los habitantes de un país viven en una urbe. Hay fenómenos nuevos que se extienden en una gran velocidad, son expansivos, que se llama conurbaciones, era el nombre, y ahora ha adoptado otros como zonas metropolitanas. Tenemos la obligación constitucional en México, por el mandato del artículo 122 de la Constitución, para expedir leyes sobre zonas metropolitanas, que es un nuevo concepto, que es una agremiación de ciudades. Entonces, el derecho a la ciudad sería al mismo tiempo el derecho a las ciudades. Me parece fundamental el acatamiento a los principios de este derecho, porque recuerda en nuestra historia lo que fue la revolución agraria. Yo diría que Zapata fue el fundador ideológico del movimiento de las tierras no urbanas. Y este es un segundo avance frente al derecho de las zonas urbanas que tienen los ciudadanos. Desde la vida de los indígenas y de los pueblos originarios de México, con motivo de la conquista, rescataron bienes comunales que no estaban sujetos a la propiedad privada, curiosamente, sino que se regían, aunque no fueran indígenas, por, digamos, usos y costumbres, la forma que adaptaban los habitantes para regirse y autogobernarse. Para terminar, diré que es también de avanzada esta legislación porque hace tiempo se inició un movimiento que también hemos consagrado ya, sobre todo en leyes de la Ciudad de México, un movimiento en favor del derecho político de participación. La soberanía, dice la Constitución Federal, se deposita para su ejercicio en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial en el ámbito de competencia nacional o federal. Nosotros proponemos también, en consecuencia con esto, que se diga democracia representativa, democracia directa, democracia participativa, sí, y democracia deliberativa. En ese sentido, el derecho a la ciudad es la concreción de lo que queremos que se inscriba en la evolución constitucional de los derechos ciudadanos. Yo tendría una sola mínima corrección. Dice, aunado a lo anterior, podemos decir que el derecho a la ciudad puede, no, debe considerarse como un derecho humano emergente. Está perfectamente escrito esto. En tanto que este es fruto, por un lado, de una sociedad en evolución y por otro, supone su misma formulación una reivindicación que aspira a un mundo más justo y solidario. Lo importante de las cartas de la ciudad que hemos firmado es que este es un movimiento universal. Esa es la otra cosa. Hemos tenido algún tiempo la presidencia de la Asociación de Sociedades del Mundo, que puede ser tan importante o un elemento determinante del funcionamiento de las Naciones Unidas, que dicen los pueblos de los estados soberanos firmamos, los pueblos de los estados. Esta es la nueva acepción de pueblo, más avanzada. Son todos los ciudadanos. Se gobiernan a sí mismos. Participan todos en las decisiones. Está aquí escrito también
el derecho a el presupuesto participativo. Deliberan y sobre todo deciden. Para los grandes problemas de las ciudades modernas, esta es la solución. Por ejemplo, ¿contra quién estamos luchando, por ejemplo, en la Ciudad de México? No contra enemigos ficticios, sino con los desarrolladores urbanos que cambian la faz y el rostro de las ciudades. El derecho corresponde a sus habitantes, que pueden detener una expropiación, por ejemplo, y que pueden regular el desarrollo urbano, las normas del desarrollo urbano, para formar la ciudad que sus habitantes quieren. Yo los felicito muy, muy fraternalmente por lo que están haciendo. Y me pongo a sus órdenes en las funciones que desempeño en la Cámara de Diputados y también en la voz que pueda yo tener en la opinión pública del país. Muchas felicidades. Adelante. Bien, pues estas son las palabras del diputado Porfirio Muñoz Ledo. Siempre es enriquecedor escucharlo y llevamos ya más de 3 horas de discusión sobre este tema que sin duda es interesante y complejo. Entonces, ahora le quiero pedir al senador Martí Batres que nos haga unos comentarios a manera de conclusión para ya despedir este foro. Adelante, senador. Muchas gracias a todas y todos por su participación, gracias por sus palabras, gracias por sus aportes. Este es un primer foro sobre este tema, pero tendremos que realizar más actividades que permitan socializar esta iniciativa, informar a la población, informar para que involucrar en esta discusión para que participe. Aquí se han expresado numerosos conceptos, se han expresado diversas iniciativas. Estamos hablando, en el caso del derecho a la ciudad, de un derecho declarativo general y de un derecho que forma parte de los llamados derechos humanos emergentes. Estamos hablando de un derecho que se enlaza con los derechos sociales universales, que comprende la ciudadanía en sus diversas dimensiones, social, política, civil, en los aspectos más avanzados, con los referentes y visiones más avanzadas. Pero también estamos hablando de cuestiones prácticas. El derecho a la ciudad significa mejor calidad de vida para todas y todos, pero especialmente para los más pobres, como se ha dicho aquí. Significa incluir lo que, lo que trae en su médula el derecho a la ciudad es precisamente hacer que la ciudad sea protectora de todas y de todos, hacer que la ciudad sea de todas y de todas, disfrutable por todas y todos. Eso no sucede hoy en día. Tenemos ciudades muy polarizadas en nuestro país y el proceso neoliberal las polarizó aún más. Ya hablaba el presidente de la República hace unos días de este fenómeno, de esos grandes conjuntos habitacionales que se encuentran, ya no digamos en la periferia, sino fuera de la periferia de las ciudades, completamente abandonados. Los podemos ver en Acolman, en Tizayuca, en Ecatepec, en otros lugares, miles de viviendas que nadie habita porque no tienen absolutamente ningún servicio, conexión, vida comunitaria, relación social. Ese es un fenómeno. Tenemos las fortificaciones urbanas en diversos puntos de la ciudad, que son verdaderas murallas de quienes tienen más recursos, de murallas de las que salen en automóvil solo para llegar al aeropuerto, por ejemplo, sin que haya contacto, relación social alguna con la Ciudad de México. Y tenemos a los miles y miles de familias de bajos recursos, sin servicios básicos, sin transporte, sin agua, sin vivienda.
Esto es parte de la realidad de nuestras ciudades. Incluso dentro del propio casco urbano hay miles de viviendas desocupadas, pero que son propiedad de los bancos por la vía de la imposibilidad de pago de quienes pretendían comprarlas o por otras vías. Necesitamos entonces ver el derecho a la ciudad también en términos del ejercicio. De nada serviría que estuviera en un texto constitucional si no ayuda a ejercer los derechos que ello implica. Y esto significa también evaluarnos a nosotros. En estos procesos de cambio se ocupan, se conquistan gobiernos en diversas ciudades, gobiernos municipales, gobiernos de ciudades, y tenemos que ver también hasta dónde hemos transformado las ciudades y qué estamos haciendo. Aquí se ha hablado, por ejemplo, de algunos temas de la Ciudad de México, por ejemplo, el abandono del programa de mejoramiento barrial es uno de ellos. Es un programa que debe rescatarse, por poner un ejemplo. Pero también necesitamos ver todavía más allá. ¿Qué otras cosas, qué otras políticas públicas están haciendo falta en nuestras ciudades? ¿Qué políticas fiscales, qué políticas urbanas, qué políticas de desarrollo, qué políticas de vivienda tenemos que realizar en nuestras ciudades? Hay entonces un universo de temas que resolver que se relacionan con el derecho a la ciudad y desde mi punto de vista, hablar de este tema también es un punto de partida para reflexionar sobre lo que hemos hecho en las ciudades y sobre lo que debemos hacer. Ya en algún momento hemos tenido la oportunidad de revisar aquellos críticos, las elaboraciones de aquellos críticos de otros fenómenos, de otros casos en el mundo, en otros lugares del mundo, de puntos de referencia considerados urbanísticamente de avanzada, progresistas, y que, sin embargo, no lograron escapar a la lógica del poderío de los grupos de interés económico y a la división y polarización social, a la fragmentación dentro de las propias ciudades, a la gran diferencia con los grupos migrantes, a las grandes diferencias sociales internas. Entonces, el derecho a la ciudad tiene que ser una discusión concreta también de el ejercicio de los derechos sociales específicos en nuestra gran ciudad, en nuestras grandes ciudades de todo el país y de participación, que no se nos olvide, de participación de la gente. Yo agradezco mucho la presencia aquí de académicas y de académicos que han trabajado mucho sobre este tema y de dirigentes sociales que nos han acompañado, de dirigentes políticos que han hecho aportaciones al respecto. Les agradezco mucho sus palabras y los invito a que difundamos, a que convoquemos, a que sigamos trabajando hasta hacer realidad dos cosas. Uno, el derecho a la ciudad se plasma en la Constitución, pero también que logremos que en efecto eso signifique que las personas podrán ejercer todos los derechos sociales, económicos y culturales que deben ejercerse en una gran ciudad, y ambientales que deben ejercerse en una gran ciudad. Los abrazo fuerte a todas y a todos y gracias a las personas que siguieron este amplio debate, largo pero fructífero. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todas y todos. A ver si no se me olvida nadie. Buenas noches a don Enrique Ortiz, a Cristina Sánchez Mejorada, a Lucía Álvarez, a Patricia Ramírez Curi, a Raúl Bautista, Federico Taboada, Jaime Reyo, Jaime García Rosas, Clara Brugada, que ya se fue, gracias a Porfirio Muñoz Ledo también,
Gracias a, ¿qué me falta? Miguel Ángel Ramírez. Patricia Olivera. Patricia Olivera también. Muchas gracias a todas y todos. Buenas noches, descansen y cuídense mucho.